Eric, muy bienvenido al seminario de Estudios Sociales de la Alimentación y la Salud. Muchas gracias por tu participación y tienes la palabra. Ok, bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. No sé si estoy gritando, o sea, puedo hablar como más. Está bien así, ¿no? Perfecto. Ok, bueno, muchas gracias a Stefan y a José por organizar este encuentro. Y bueno, gracias por aceptarme también. Como dijo Stefan, yo soy geógrafo, aunque muchas de mis investigaciones están ubicadas en el campo de la historia de la salud pública en América Latina. Entonces, es una combinación un poco extraña, un geógrafo que estudia la historia de la salud pública, pero bueno, así es. Y siempre me he sentido como muy cómodo con estos grupos de historiadores de las ciencias, de la medicina y de salud. Entonces, otra vez, gracias por aceptarme. Y bueno, como dijo Stefan, bueno, ya recibieron una copia de un ensayo que va a ser un capítulo del libro en un libro que se llama Global Histories of Social Medicine. Y este es un esfuerzo muy interesante de Jeremy Green, Warwick Anderson y Anne Kivem Lee, que son los compiladores. Y en este libro se va a juntar eh, historias de la medicina social de distintas regiones del mundo. O sea, hay capítulos sobre África, sobre Asia, claro, también sobre Europa y creo que hay 3 capítulos distintos sobre América Latina. Y bueno, este es un ensayo que todavía no se ha terminado. Si tienen algunos comentarios, sería muy útil para mí. Tengo como 4 días más para entregar este ensayo y se puede mejorar todavía. Y bueno, el ensayo se puede tratar como un resumen más o menos de mi nuevo libro que también mencionó Stefan. Aquí está el libro, no sé si se ve, bueno, está un poco borroso. Eh, Se llama In Pursuit of Health Equity, A History of Latin American Social Medicine. Y bueno, en este ensayo que tienen, trate de resumir un poco el argumento del libro. Entonces, en la charla de hoy voy a centrarme en el contenido de este ensayo, pero sin repetir todo su contenido. Voy a hablar un poco sobre los motivos de la investigación, los principales hallazgos y las consecuencias o lecciones para la historiografía de la medicina social latinoamericana. Tampoco no voy a utilizar muchas imágenes. En estas charlas virtuales me cuesta usar un PowerPoint porque cuando comparto pantalla solamente veo mis dispositivos y no al público y es como dictar una charla en el vacío o al vacío. Entonces, sin embargo, sí voy a mostrar algunas imágenes que son algo como, es como un esquema del análisis o un esquema de la narrativa, mejor dicho, para acompañar la discusión historiográfica. Y voy a tratar de ser breve para que haya tiempo para discutir el artículo que les compartí. Ok, bueno, primero los motivos de esta investigación que comencé como hace 8 años más o menos. La chispa original de este proyecto viene de otro libro que escribí sobre la erradicación del paludismo, también conocido como la malaria, en el noroeste argentino. Y esto también fue el tema de investigación de mi tesis doctoral. Y me llamó la atención que en los años 20, años 30 del siglo XX más o menos, que existía una línea de pensamiento muy propia de la medicina social que se aplicaba al problema del paludismo. Era como muy común en España, por ejemplo, en Italia, en el sur de Europa, Europa Central en esa época. En Argentina, la medicina social no influyó mucho
control de paludismo, esa política de control. Pero me quedé con este deseo de explorar el pensamiento en medicina social en América Latina más allá del caso del paludismo. El segundo motivo de la investigación viene de mis observaciones de la política de salud en mi país, que es Estados Unidos. Y acá tenemos un sistema de salud con muchos desniveles o inequidades por ser un sistema organizado por los principios de mercado en un sistema capitalista, como muchas veces se ha comentado. Acá en Estados Unidos es el país que más se gasta en salud, pero no rinde bien esos gastos muchas veces. Y hay mucha gente que no tiene acceso a servicios médicos. En cambio, en América Latina, aunque no se puede sostener que hay sistemas de salud que son perfectos, en la mayoría de los países las demandas del público quedan satisfechas, existe una fuerte doctrina de derecho a la salud y todo se hace sin los recursos económicos que se encuentran en los Estados Unidos. Así que un segundo motivo del proyecto era entender cómo la medicina social, como un movimiento académico y político, influye a la política de salud y para ver si hay lecciones desde el sur para nosotros acá. Y para mí esto es interesante porque en el campo de salud internacional, muchas veces los países subdesarrollados, entre comillas, son vistos como fuente de problemas o enfermedades y no como sociedades con sus propias soluciones o modelos o conceptos provenientes de ricas historias intelectuales y políticas. Entonces yo quería como mostrar a un público angloparlante, digamos, esta rica historia de la medicina social en América Latina. Y el tercer motivo era de llenar lagunas en la historiografía ya existente sobre la medicina social latinoamericana. Y cuando yo me puse a leer estas historias, yo vi al menos 4 problemas desde mi punto de vista. Primero, un eurocentrismo con explicaciones difusionistas, narrativas que dicen que la medicina social nació en Europa y fue trasladada a América Latina a través de ciertos actores e instituciones. Y yo no soy el único quien critique esta tendencia. También Paula Cecia, de México, antropóloga, ha escrito un lindo ensayo sobre este mismo tema. Las tendencias como eurocentristas, no sé si se dice eurocentric, de muchas de estas historias. Segundo, es una historia llena de sesgos ideológicos para tratar de una historia escrita muchas veces por los mismos protagonistas del movimiento en la actualidad. Entonces son como historias internas de un movimiento social y político. Tercero, falta integrar las historias de distintas etapas de la medicina social del siglo XX. Y para mí hay como 2 oleadas muy fuertes. Primero, un auge de medicina social en los años 30 y 40 del siglo XX y otra oleada más tardía, comenzando a fines de los 60, principios de los 70. Y hay buenas historias sobre las distintas oleadas, pero no hay ninguna para mí que las une bien. Y hay pocas vinculaciones entre historiografías nacionales. Hay muy poco trabajo comparativo o que entrelace estas historias que son escritas a nivel nacional. Y yo veo a la medicina social como un movimiento internacional y los mismos actores también tenían itinerarios e intercambios internacionales muy importantes. Entonces, lo que estoy tratando de hacer en este ensayo y también en el libro es contar una historia realmente internacional del desarrollo de este movimiento. Bueno, esos son los motivos del proyecto. Ahora voy a contar un poco
o sea, los principales hallazgos, o sea, conclusiones, digamos. Pero primero hay que resumir un poco la narrativa de los orígenes de la medicina social latinoamericana, que más peso tiene entre los académicos angloparlantes, por lo menos. Porque hay que entender este contraste con lo que yo llamo la narrativa dominante de los orígenes de la medicina social, porque yo propongo otra versión de esta historia. Y esta es una narrativa que origina con el médico sociólogo Howard Waitzkin, que también es estadounidense y es integrante al movimiento de la medicina social como un proyecto político desde hace como 50 años. Y es muy importante dentro de ese movimiento de medicina social. Y hace como 25 años, en una serie de publicaciones, Waitzkin empezaba a compartir una teoría de los orígenes de una genealogía de la medicina social en la región que tiene esta particularidad. Para Waitzkin, el prócer de la medicina social occidental era Rudolf Virchow, un médico muy famoso, por cierto, y hizo un análisis de las condiciones socioeconómicas de las víctimas de una epidemia de tifus en una región de Europa Central en el año 1848. Y muchas historias de la medicina social apuntan a ese año, 1848, como el año de nacimiento de la medicina social. Y no es casual que ese año se destacara como uno lleno de actividades revolucionarias en Europa y los primeros suspiros del comunismo revolucionario. Y bueno, siguiendo la historia que cuenta Waitzkin, Virchow luego tiene un alumno que se llama Max von Westenhofer, un alumno alemán, y luego Westenhofer, migra a Chile a principios del siglo XX, donde ocupa varios puestos en distintas épocas y en su especialidad, que era la patología anatómica, y con investigaciones en la antropología física sobre los orígenes del ser humano en América del Sur. Ahora estoy hablando de Westenhofer y sus trabajos en Chile. Y luego, según Waitzkin, Westenhofer fue maestro de Allende mientras estudiaba medicina en la Universidad de Chile y de alguna manera le dio la mirada filosófica y política de la medicina social. Y bueno, después Allende se convierte en la figura más importante de la medicina social de la región y sus ideas se difunden internacionalmente. Bueno, esta narrativa es conveniente. Primero, coincide con la historia general de los orígenes de la medicina social que desarrolló el importantísimo historiador de medicina Henry Sigurast. Segundo, con esta historia es posible trazar la genealogía de la medicina social latinoamericana hasta los orígenes prácticamente del pensamiento revolucionario socialista. Es decir, es una historia que ubica a la medicina social como rama del socialismo o comunismo como propuestas políticas. También vale decir que es una historia muy difundida, sobre todo aquí en los Estados Unidos, entre mucha gente de epidemiología social, por ejemplo. Y el supuesto hecho histórico está citado en casi toda la literatura sobre la medicina social latinoamericana publicada en inglés. Y bueno, de cierto modo, aunque no fue mi intención al principio, mi trabajo de los últimos años ha sido un esfuerzo para corregir, complicar o suavizar un poco esta narrativa. Es un esfuerzo medio en vano, ya que el relato está muy difundido, pero sigo intentando. Con mi colega Marcelo Sánchez Delgado, también de Chile, hemos publicado un artículo que rechaza casi totalmente el relato que origina con Waitzkin.
tiene dos fallas principales. Primero, la conexión entre Allende y Westenhofer a lo mejor no existía en ningún momento. No hay evidencia que Allende fuese estudiante del alemán y tampoco coincidieron en sus idearios. Allende sí era obviamente de la izquierda y antifascista, mientras Westenhofer se mostraba filofascista, volvió a Alemania, trabajó en el gobierno del Tercer Reich, y Westenhofer nunca se mostró una conciencia sanitaria social asociada con la medicina social. Entonces, por eso decimos que no hubo esta conexión. Pero hay otro segundo dato interesante, algo que no me había dado cuenta hasta como muy tarde en todo este proceso, que en la época, cuando Allende era estudiante de medicina y también cuando era joven, un joven político joven, muy activista, estoy hablando de los años 30, por ahí, años 40. En esa época, Virchow mismo no figuraba como alguien importante en la medicina social. Casi nunca se mencionaba en ese contexto. O sea, cuando uno lee historias de la medicina social escritas en esa época y sus orígenes, Virchow no figura como un prócer. O como uno de varios, como sanitaristas europeos o médicos europeos que algo de influencia tenía. Si bien Virchow era conocido por sus investigaciones científicas en patología celular, casi nunca se hacía mención de él en los libros y artículos sobre medicina social y sus orígenes. Entonces, ¿qué propongo como una narrativa alternativa? Y ahora sí voy a compartir mi pantalla, a ver si funciona. A ver. ¿Se ve o no? Sí, perfecto. Ok. Si quieres agrandarla. Perdón. Ya sé. Cometí este error antes cuando Vale. estaba preparando. Ahora a lo mejor sí ven algo, ¿no? Espera un segundo. Sí, perfecto. Ok. Se ve como un diagrama, ¿no? Sí. Ok, bien. Entonces, esto es algo que hice para, es como un esquema de la narrativa del libro, o sea, y también mi esquema de los orígenes de la medicina social en América Latina. Entonces, primero hay que reconocer que hubo realmente dos oleadas de medicina social. Es algo que ya dije, pero hay que decirlo de nuevo porque es importante. Y como yo decía antes, o sea, hay historias sobre esa primera oleada, y yo diría que mucha de la historiografía de medicina social hecho en América Latina se trata justamente de esa época, de los años 20, 30, 40, y luego hay otra segunda oleada comenzando a fines de los 60, que no ha sido tan estudiado justamente en América Latina, pero hay muchas historias escrito en inglés sobre esa época por actores que también son participantes en el movimiento que se llama medicina social. Para mí, la primera oleada de medicina social tiene sus antecedentes más en el higienismo y hasta el eugenismo de la época. Yo diría que la medicina social de aquella época era más como un higienismo más extenso e intenso, cuando ciertos médicos buscaban conducir la sociedad entera bajo preceptos científicos. Y hubo también otras influencias, como algo del socialismo, del anarquismo, la doctrina social católica, por ejemplo, en Chile,
esta como, digamos, sí, esta doctrina fue importante en el ideario de Eduardo Cruz Coque, que era un ministro de salud antes de que Allende se hiciera ministro de salud, y Eduardo Cruz Coque era parte de un grupo de médicos católicos que tenían este pensamiento de doctrina social católica, que es algo parecido a como liberation, teología de la liberación, un poco, o sea, es de esa onda, de una onda progresista dentro de la iglesia. Y también proviene de un reformismo social internacional, básicamente una propuesta sociodemocrática representada por organizaciones como la Liga de las Naciones. Allende no fue realmente el protagonista en todo esto, ya que se empezaba a hablar de la medicina social en países como Chile, Perú y Argentina, cuando Allende, era apenas un bebé. Entonces estoy hablando de la década de los años 10 del siglo XX. La actividad política de los gremios o sindicatos médicos, otro factor importante en la medicina social, también comienza antes que su participación. Otro punto es que si bien había influencia europea en la medicina social latinoamericana, no provenía del socialismo europeo, sino más bien de líneas reformistas o livianamente progresistas, y de esas instituciones como la Liga de las Naciones, la Oficina Internacional del Trabajo y la Cruz Roja Internacional. Como estas organizaciones eran muy débiles, con poco presupuesto, no pudieron imponer su visión de las políticas sanitarias y sociales, y los actores latinoamericanos tenían más independencia frente a ellas en la época de entreguerras. Ahora, la segunda oleada de la medicina social nace de una forma dialéctica de un proceso de conflicto, burocratización de ciertas metapolíticas y luego desencanto con la tecnocracia de la salud internacional. Y me refiero a esto. Cuando toma fuerza esta primera oleada de la medicina social, muchas de sus ideas sí se convierten en políticas. Un ejemplo sería Chile, otro ejemplo sería Costa Rica, otro ejemplo sería Argentina, bajo el gobierno de Perón y con el ministro de Salud Ramón Carrillo. Entonces hay cierta institucionalización de las metas de medicina social dentro del aparato del estado de bienestar. Entonces, al cumplir muchas de esas metas, muchos de los médicos que eran políticamente muy activos en los años 30 se meten en la burocracia del Estado, por ejemplo, en el Servicio Nacional de la Salud de Chile, y buscan otra forma de política, o sea, se alejan de la política en sí, la política electoral, de partidos políticos, y se meten en esas nuevas instituciones del estado de bienestar. A la misma vez, y ahora estoy hablando más bien de los años 50, por ejemplo, las prácticas tecnocráticas del sanitarismo internacional van como reemplazando un poco, desplazando, mejor dicho, a las estrategias de la medicina social. Entonces, ahora que hay organizaciones como la OPS o la OMS, y hay todo un aparato de técnico del sanitarismo internacional, muchas de las mismas personas toman esos cargos y empiezan a trabajar dentro de estas burocracias gigantes, ¿no? Y también con funciones separadas. Entonces,
esta es la misma época en que comienza el trabajo de la Organización de Alimentación y Agricultura, the Food and Agriculture Organization, que también es otro de estos organismos internacionales de posguerra. Y bueno, entonces bajo como un concepto funcionalista, hay gente que trabaja en salud, hay otra gente que trabaja en agricultura, etcétera. Entonces todo separado, todo muy como de una manera tecnocrática. Y también está el contexto de la Guerra Fría, que realmente, aunque hay un poco de, qué sé yo, estos organismos internacionales son lugares donde pueden venir gente de Rusia, expertos de la Unión Soviética y también de China y también de Estados Unidos y tienen como cierta forma de cooperar. Realmente el efecto, sobre todo en América Latina, la influencia de los Estados Unidos durante la Guerra Fría hace que hay como mucho esfuerzo como para despolitizar estas instituciones, que se ve, por ejemplo, en la Alianza para el Progreso a principios de los años 60. Entonces, lo que pasa, esto es lo que yo digo, ese es mi argumento, es que la segunda oleada de la medicina social nace del descontento e inquietud de los sanitaristas que están trabajando dentro de estos organismos a veces muy grandes, internacionales, y se empiezan a pensar de otra manera y pensar si se pueden hacer, si las cosas se pueden hacer de otra manera. Piensan que no soluciona los problemas sanitarios de las sociedades, esa forma de hacer la política sanitaria, y buscan alternativas. Y aquí la figura como muy clásica, por decirlo, de esa segunda oleada es Juan César García de Argentina, que era un técnico en la oficina de la educación médica en la OPS, comenzando a mediados de los años 60. También fue entrenado en Santiago de Chile, en el Flaxo, como mucha gente, como muchos técnicos de esa época, o con el Flaxo, o con el CEPAL, por ejemplo. Y entonces, bueno, él está haciendo su trabajo en la Oficina de Educación Médica de la OPS a fines de los años 60, y en su trabajo tenía que viajar por todo el hemisferio, básicamente haciendo visitas a universidades para observar y como aconsejar a esas escuelas de medicina, y él comienza a hacer seminarios en teoría social con la gente a quien le interese, y él presenta libros de Marx y de Mariátegui y de Gramsci, y bueno, artículos como fotocopias, no sé, de esa época, y comienza como circular estas ideas que son más de la izquierda, que son más críticas a las políticas sanitarias dominantes de esa época. Y no era el único, o sea, todo su grupo eran realmente este tipo de burócratas que se quedaron con dudas, ¿no? Entonces, así para mí se conectan estas dos oleadas, o sea, es como el éxito de la primera oleada después se convierte en un poco de como frustración con los límites de la política sanitaria internacionales, y ahí empieza la segunda oleada, pero también tenía otros como influencias. Por ejemplo, ya a fines de los años 60, en las universidades de América Latina sí hay mucha influencia del marxismo en las ciencias sociales.
Hay críticas al desarrollismo, al positivismo, funcionalismo. También tenemos un auge de las humanidades médicas que puedo calificar como antimodernistas, como los escritos de Ivan Illich, el escritor y también sacerdote de izquierda de Cuernavaca, México. También la crítica postestructuralista como de Foucault. Y Foucault, por ejemplo, visitó a Brasil como 4 o 5 veces en la primera mitad de los años 70 y dictó, por ejemplo, una conferencia sobre la historia de la medicina social, hablaba de sus ideas de la historia de la sexualidad. Entonces, ahí tenía mucha influencia y se difundía. Y también, como un poco más tarde, tal vez, la teología de la liberación también empieza a influir en ese segundo movimiento. Y un punto historiográfico, o como tal vez como meta historiográfico, es que el resurgimiento de Rudolf Virchow como prócer de la medicina social también es propio de esta segunda oleada. Cuando los participantes del movimiento miraron al pasado e intentaron entender su propia historia de su manera y con la huella del materialismo dialéctico e histórico que dominaba en los años 70. Y más precisamente era Gustavo Molina Guzmán, un salubrista chileno y ministro del gobierno de Allende, cuando él estaba exiliado en Colombia, tradujo varias obras de Henry Sigerist al español, y Sigerist había sido su maestro en Johns Hopkins en los años 40. Y de esa manera, Molina Guzmán colocó Virchow en esta historia de la medicina social latinoamericana, integrada en una historia más amplia de ideas y actores progresistas en el campo de salud internacional. Ahora voy a apagar volver a la pantalla normal. ¿Me ven nuevamente? Y ya voy terminando. Hay una incertidumbre que queda. ¿De dónde proviene el ideario de la medicina social de Allende? Es interesante. Es un punto muy, puede ser un punto muy menor dentro de todo, pero es interesante pensar en eso. Allende, de dónde sacaba sus ideas, ¿no? Y yo creo que había como dos influencias importantes. Primero, Allende estaba como metido en un ambiente de socialistas y de anarcosindicalistas en Santiago y Valparaíso de esa época. Y los anarquistas, él no era anarquista realmente, pero él sí tomaba esa como energía o activismo o político, las estrategias políticas de ciertos anarquistas, que también algunos eran médicos y algunos de ellos eran como muy activos en los sindicatos médicos. Entonces, esa es una línea de influencia. Y también él sacaba sus ideas de los apristas peruanos en exilio en Chile, como Aya de la Torre, por ejemplo. Y se nota semejanzas, por ejemplo, en el uso del término capital humano, algo que empleaba mucho Allende cuando hablaba de la importancia de la política sanitaria, era como para fomentar el capital humano. Eso también se nota mucho en los escritos de los apristas. Su análisis regional de la problemática del desarrollo nacional y una base de materialismo histórico que anticipaba la teoría de la dependencia. Y una cosa interesante para mí, yo no soy historiador de Chile o de Allende o biógrafo de Allende, para nada, pero los orígenes de las ideas políticas de Allende no son muy explorados, no son muy definidos. Entonces yo creo que hay
todo un proyecto que se puede hacer sobre Allende joven y de dónde venían sus ideas políticas, porque es un trabajo que realmente no se ha hecho todavía para mí. Bueno, entonces, unas lecciones o consecuencias de esta investigación. Primero, el movimiento de la medicina social en América Latina se puede entender como producto de las redes internacionales de expertos y las redes de solidaridad política. Los expertos latinoamericanos se integraron a las redes oficiales o dominantes de la salud internacional, como de la OPS, por ejemplo, pero también utilizaron la estructura de estas redes oficiales para circular otras ideas. Es decir, que las redes tal vez se construyen con metas, no sé, oficiales o por razones de esos organismos internacionales, pero las redes se pueden utilizar para circular muchas ideas, o sea, no hay casi límites. Con el tiempo, la gente de la medicina social toman distancia de las ideas dominantes y forman una identidad distinta, latinoamericana, comprendiendo su posición periférica y su otredad, digamos, en el campo de salud internacional. Una segunda lección es que las historias internas de los movimientos sociales e intelectuales, como las de la medicina social, tienen que interpretar con cuidado y dentro de lo posible sin sesgos ideológicos. Yo no digo que todas estas historias internas de los movimientos sean malas o mal hechas, pero hay que reconocer que estas son los mismos activistas que están ahí contando su historia y lo cuentan de cierta manera que favorece a sus preceptos políticos e ideológicos. Y para terminar, hay que colocar el desarrollo de la medicina social dentro de una historia política e intelectual más amplia, más allá de la salud, que incluye los debates en el campo del desarrollo económico, la geopolítica de la Guerra Fría, los movimientos estudiantiles y la evolución de las ciencias sociales en las universidades latinoamericanas. Y yo creo que esa es una historia para contar todavía, es esa historia de las ciencias sociales y cómo se van evolucionando. Yo creo que van a aparecer más artículos y libros sobre eso, pero es un trabajo muy importante por hacer todavía. Bueno, con eso termino y me gustaría conversar un poco sobre el proyecto y, bueno, cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Perfecto, Eric, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que abres la puerta a un montón de discusiones muy interesantes, entonces lo que propongo es que hagamos como varias rondas de preguntas, quizás tres, cuatro preguntas, las respondes y después hacemos otra ronda. ¿Te parece bien esa dinámica? Sí, sí, está bien. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar a hacer alguna pregunta? Pueden utilizar, creo que acá, eso, levantar la mano o simplemente hablar directamente. Yo tengo varias preguntas, pero quiero primero dejar que otras personas participen. Daniel, muy buenos días, adelante. Hola a todos, muchas gracias por la presentación, Eric. Pues felicitaciones también por lograr un panorama seguramente complejo a nivel regional y de olas como tan ricas en relativamente pocas páginas. Asumo que pues este es también un ejercicio en el que hay que seleccionar como esos hitos. Y tengo una duda más de carácter conceptual. Quizás porque
vi en tu texto como, no sé, como relaciones entre las prácticas de la medicina social y estos momentos de las olas que se relacionan al higienismo o a las prácticas que asumen los estados o los intelectuales y funcionarios de la salud más adelante. Pero yo quisiera saber si nos puedes contar un poco más el proceso en el que se conceptualiza eso que llamamos medicina social, porque mm, puede uno encontrar como las relaciones prácticas con lo que sucede en estos momentos del siglo XX, pero si esto en algún momento se transforma o se cristaliza como en una categoría que se identifica en el debate sobre salud, y y que se puede como asociar y tener distintos significados, porque asumo que, por ejemplo, en el escenario de segunda posguerra, esto puede ser mal visto por todo este aparato de salud pública de carácter un poco más proamericano, que ve estos enfoques de la medicina más horizontal y más integral con cierto recelo, porque hay un enfoque más vertical de lucha contra la enfermedad, pero si eso ya se identifica en una categoría llamada medicina social, porque entiendo que la sombrilla como que puede agarrar eh, semejanzas en el abordaje, en el enfoque, pero si eso conceptualmente tú lo has identificado en estas historias que estás tratando de rastrear. Muchas gracias. Creo que es una pregunta bastante amplia, así que quizás contestarla de una vez, ¿no? Sí, puedo. Tal vez sería más conveniente contestarlo. Este es, claro, es un dilema, es un, es un problema enorme que tengo, ¿no? Porque la medicina social, primero, es difícil definirlo. Y la definición va cambiando con el tiempo porque el contexto va cambiando con el tiempo. Entonces, ¿cómo voy definiendo esta categoría? Lo que me ayudó mucho es una idea que a mí me mencionó Jeremy Green, el historiador, y no sé, no estoy seguro de dónde lo sacó, pero es como una idea, es un concepto de metodología historiográfica. Y la idea de distinguir entre lo que dice que es un actors category and an analyst category, o sea, las categorías de los actores históricos y las categorías de los analistas, que vendría a ser, bueno, el historiador, por ejemplo. Y lo que yo intento hacer dentro de lo posible es atender al término como lo utilizaban los actores históricos en ciertas épocas, ¿no? Y cómo lo definían ellos y más que nada, cómo relacionaban la medicina social con otros campos de investigación o otras propuestas políticas. Y eso también varía no solamente con el tiempo, pero también varía un poco por región, se puede decir. Entonces, por eso yo diría que realmente la medicina social de la primera oleada no es la misma que la de la segunda oleada. Tienen contenido conceptual muy distinto, pero lo que sí tienen en común es siempre que, primero, ven a la salud como producto de un sistema. Tienen como un punto de vista muy estructuralista sobre el tema. Tratan de alejarse de explicaciones de enfermedad que son primero biologistas y también del comportamiento del paciente. O sea, ponen en el panorama las fuerzas estructurales. Eso siempre es como una línea común entre las dos oleadas. Y también la acción del Estado. Salvo un grupo de médicos anarquistas, por ejemplo, de Chile y Argentina,
de los principios del siglo XX que rechazaban la acción del Estado dentro de lo posible. Lo que sí se nota en medicina social es esa línea de que el Estado tiene que ser el protagonista en el sistema de salud para garantizar el acceso a los servicios médicos para todos. Entonces, con esas dos características, yo puedo decir que hay una definición de medicina social que es constante a través del tiempo, pero también reconocer que los actores en ciertas épocas, en ciertos países, tienen otra manera de definirlo. Y también que hoy en día va evolucionando. O sea, por ejemplo, el término de medicina social no es muy como actualizado. Ahora, hoy en día, la salud colectiva es como más de moda, porque yo creo que capta mejor lo que están tratando de hacer, como democratizar el campo de salud. Entonces, es una evolución constante. Y bueno, no sé si contesté bien la pregunta, pero es mi manera de contestarla. Sí, muchas gracias. Adelante, José. Sí, una pregunta muy sencilla y conectada con la anterior. Quería preguntarte, Eric, si en esta distinción que creo que los antropólogos le llaman ETIC y EMIC, a esa que vos llamabas, ¿no? Digamos que la de EMIC es la de los propios actores y la ETIC es la que hace el analista. Si en la primera oleada había actores o no que, sin utilizar el concepto de medicina social, estaban proponiendo en América Latina cosas similares a las que vos identificaste como las dos que definirían a grandes rasgos qué es lo que te permiten hablar de medicina social, digamos, ese reconocimiento de que la salud y la enfermedad es parte de un sistema y por otro lado la importancia del Estado, con excepción de estos médicos anarquistas. Es decir, si en ese primer momento la categoría de medicina social era tan relevante o los identificaba como grupo a quienes estaban proponiendo esta manera de entender la salud y la enfermedad que vos caracterizaste con estos dos elementos que te parecen como los más significativos para, bueno, eso. Digamos, ¿qué tan relevante era el uso de la categoría para el reconocimiento de ese modo de entender la salud y la enfermedad? Sí, es una buena pregunta. Yo voy a contestarla de esta manera. Yo decidí enfocarme en la medicina, o sea, en los médicos, justamente, y no en otros profesionales. Y, por ejemplo, y esto es una decisión que tomé sabiendo que hay consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chile, durante más o menos la misma época, un poco más tarde, como años 40, 50, que hay todo otro movimiento de trabajo social, de visitadoras sociales que van de casa a casa y están ahí como representantes del Estado, como para apoyar a la gente, para mejorar su salud, su educación y todo eso. Bueno, ya saben que es el trabajo social. Pero entonces, yo puedo conceptualizar otro libro, otra historia que integre este grupo de profesionales que son trabajadores sociales con los de medicina social, porque no solamente tenían como las mismas metas y como una filosofía parecida, pero también a veces colaboraron entre ellos también. Pero el tema es que con esta decisión que tomé de centrarme en los médicos como un grupo profesional, por eso mismo la medicina social toma mucha importancia. Es súper relevante como para definir una posición o progresista o de izquierda o anti-hegemónica en relación
a la medicina. No sé si me explico, pero esa es mi manera de contestar esa pregunta. No sé qué diría José. Bueno. Adelante, Juana, ¿cómo estás? Aprovecho para saludarte. Hola, muy buenos días o tardes a todos y todas. Es un gusto excelente que se haya retomado este seminario. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación, por el escrito, muy estimulante y a mí en lo personal me iluminó porque no es un campo que yo conozca. Sin embargo, me suscita una pregunta alrededor de si en toda esta crítica, digamos, al sistema biomédico, la biomedicina, etcétera, la medicina social, ¿cómo retoma lo que podríamos llamar medicina popular, ¿no? O medicina tradicional? Me parece que emergiendo de América Latina, todo esto tiene una importancia muy grande, ¿no? Es decir, usted menciona a Paulo Freire, es decir, hay toda esta mirada a estas prácticas colectivas, etcétera. Entonces, quisiera saber cómo nutre, si, digamos, ellos como parte de esta postura social, de todas maneras, tiene una base científica que podría reñir con lo que pensamos, como está definida la medicina popular. Muchas gracias. Eric, no se te oye. Ok, ahora sí. Gracias, Juana, por esa pregunta. Es una muy buena pregunta. Por lo general, tanto en la primera oleada como a principios de esa segunda oleada, los de la medicina social participan de igual manera en ese esfuerzo para reprimir la medicina popular tradicional y la medicina indígena. O sea, no tratan, por lo general, de cómo elevar esas prácticas y esos saberes que se pueden llamar populares, tradicionales o indígenas, porque realmente ellos mismos representaban la medicina occidental y pensaban que la ciencia médica eran superiores, nada más que tenían que difundirse mejor, ¿ok? Hay un cambio que comienza, yo diría, como hace 20 años atrás, de la actualidad, ¿ok? O sea, al principio de este siglo en que estamos ahora, dentro de la medicina social internacional en América Latina, algo que combina con el nuevo gobierno de Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia, donde ahí sí, por ejemplo, hay un esfuerzo para reivindicar, ¿cómo se dice? Sí, eso, ¿qué es la palabra que buscó Estefan? Reivindicar. Sí, reivindicar. O sea, como para promover esas herramientas o esa herramienta de medicina tradicional e indígena en el contexto boliviano, por ejemplo, o el contexto ecuatoriano y mexicano, donde tiene más influencia, y tratar de ser como más pluralistas en cuanto a estos saberes médicos. Pero es algo que es muy reciente. Hasta fines del siglo XX, en los escritos de los protagonistas de la medicina social, no les interesa mucho eso de medicina popular. Bueno, esa es la respuesta. Eso es lo que yo he observado, por lo menos. Y hay algunos que van contra la corriente de vez en cuando, ¿ok? Por ejemplo, en Chile había
yo quiero estudiarlo más de cerca, pero un antropólogo médico que se llamaba Hernán San Martín, no sé si conocen ese nombre, no es muy conocido. Era antropólogo, como dije, antropólogo médico, y él sí participaba en ese grupo de medicina social y él estudiaba mucho esos tipos de saberes y prácticas y trataba de promoverlos. Pero Ivan Illich también, que yo mencioné en México, también se puede decir que él era uno de esos que promovía ese tipo de medicina, pero por lo general no era muy generalizado. Bueno, voy a aprovechar que veo que no hay manos levantadas para hacer un par de preguntas, Eric. A ver, quizás un comentario inicial y es que yo creo que además de las diferentes narrativas que yo considero correctamente identificas sobre cómo se ha hecho la historia de la medicina social, creo que hay otro elemento ahí que tensiona estas narrativas y es que para buena parte de los historiadores, no de la medicina, sino historiadores con perspectivas postestructuralistas basadas en Foucault fundamentalmente, el término medicalización de la sociedad que desarrolla Foucault justamente cuando lo invitan a Brasil y publica ese artículo que tú mencionabas, ¿no? el de la medicina social, que habla como de tres grandes medicinas, ¿no? Una más, yo qué sé, del Estado alemán, después la medicina más urbana francesa y finalmente la medicina, digamos, de la Revolución Industrial inglesa. Y en ese sentido hay toda una serie de historiadores y, bueno, digamos, de las ciencias sociales que han usado el término medicina social como una categoría crítica que pone el énfasis justamente en que es un cuerpo de saber para controlar y vigilar los cuerpos de las personas. Y esa es una mirada, digamos, que podríamos llamar los estudios biopolíticos, por darle un nombre. ¿Sí? Y hay trabajos hay muchísimos trabajos desde los 90 sobre eso, y tiene unas particularidades que también, digamos, conectaban con lo que tú decías, como unas generalizaciones sobre que la sociedad es como un organismo y aprovechan ideas del positivismo y de Herbert Spencer y bla, 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 y todas están muy enfocadas en finales del 19 y principios del 20 y hablan de eso, del aparato del higienismo. Pero creo que esa historiografía hay que problematizarla también porque es muy generalizante y se queda mucho en una cosa que yo veo y es que es una historia muy discursiva, son los discursos de ciertos personajes. Y ahí conecta con, digamos, con la pregunta que te quiero hacer y es que tú hablabas de que hay que añadir a la historia, digamos, tú entiendes la historia de la medicina social como una historia política e intelectual, donde todavía hay muchas cosas que hacer. Una de ellas, y yo estoy totalmente de acuerdo, es integrar la historia social de las ciencias sociales. Y la historia social de las ciencias sociales es diferente a la historia que hacen sus propios protagonistas. Es decir, es un poco como salvando ¿no? las distancias, pero como los historiadores de la medicina siempre han problematizado la historia que hacen los médicos de la medicina, ¿no? Y yo creo que también hay que problematizar la historia que hacen los antropólogos de la antropología y los sociólogos de la sociología, etc. Obviamente son historias mucho más complejas, más sofisticadas, pero creo que ahí, digamos, estoy de acuerdo con eso, pero creo que también habría que incluir, y no sé cuál es tu opinión al respecto, una historia de las prácticas concretas, de los programas que ya no solamente es el discurso de la causa de la enfermedad es el capitalismo global o yo qué sé, las inequidades, etcétera, sí, pero cuando estas personas logran tener poder, cómo despliegan y cómo se desarrollan en la práctica estos programas que llamamos medicina social. Eso me interesa mucho. ¿Sí? No sé, esa es una pregunta. Las prácticas y si esas prácticas
coinciden con los discursos o no. ¿Sí? De nuevo, y ahí empiezan un montón de contradicciones, lo que Juana preguntaba. Curiosamente, Colombia, que no, históricamente nunca ha tenido, digamos, un gobierno de izquierdas hasta ahora, pero resulta que desde hace bastantes años el sistema de salud integra, por ejemplo, para bien o para mal, eso habría que estudiarlo, pero solo estoy mencionando eso. El sistema de salud colombiano, por ejemplo, integra medicinas indígenas en su sistema oficialmente. Yo no, ¿eso qué quiere decir? No lo sé. ¿Sí? Pero si yo fuera, si hubiera sido un gobierno de izquierdas, inmediatamente hubiera dicho, ah, claro, esto sí es medicina social. Pero se desarrolló en gobiernos de derecha, entonces, ¿cómo encajamos eso, no? Pero bueno, simplemente quería poner esa énfasis en las prácticas concretas de los sistemas de salud. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, a ver, es una pregunta muy compleja, porque la primera parte de la pregunta es como si estuvieras hablando de una historiografía dentro de otra historiografía, porque Foucault, por ejemplo, bueno, mencionaste a Foucault, que Foucault contó su historia de la medicina social y hay toda una historia dentro de eso, y él también forma parte de una historia de medicina social más amplia cuando hay otros expertos que toman sus ideas y tratan de implementarlo, y tal vez de una manera que Foucault no reconocería o no, qué sé yo. O sea, ¿qué pensaría Foucault de este momento? Nadie sabe. Pero la última parte de la pregunta, creo que, bueno, no sé si es fácil de contestar, pero un poco más fácil de contestar. Es cómo se convierten estas ideas en las prácticas, ¿no? Y yo te puedo dar algunos ejemplos, como muy concretos, que tal vez ayudan, ¿no? Primero, en Brasil, en los años 80, con el retorno a la democracia, ya como 10 o 15 años antes, se empezaba a formar todo ese movimiento de salud colectiva, y la reforma sanitaria. Eso fue una obra de los años 70 y principios de los 80, y con el retorno de la democracia, este grupo ya estaba listo para implementar un poco sus ideas en la política sanitaria. Y una cosa que enfatizaron en esa reforma sanitaria era la importancia de introducir normas democráticas dentro del campo de salud. Esto es importante. Y esto yo creo que es algo que toman de una manera como muy indirecta, tal vez, de alguien como Foucault. Porque lo que hacía Foucault era de explicar cómo las relaciones en el campo de medicina son relaciones de poder, son muy jerarquizados, son resultado de una patriarcada y todo lo demás, ¿no? Entonces, a propósito del nuevo sistema de salud en Brasil, bueno, por lo menos intentó crear estos como comités comunitarios, no me acuerdo cómo se llaman precisamente, pero eran como comités de asesoramiento a los centros de salud a nivel comunidad o nivel barrio, para que la gente misma, los barrios populares, participaran en la política de salud. La idea era como democratizar un poco la salud. Y más o menos funcionó. O sea, fue una reforma muy importante y yo creo que es un ejemplo de cómo se convierten estas ideas en políticas. Otro ejemplo que, bueno, no sé si se puede decir que es exitoso precisamente, pero en el gobierno de Evo Morales, en Bolivia, claro, que se introdujo el programa de SAFSI, que es salud familiar, comunitario, no me acuerdo exactamente qué significan las siglas en este momento, pero era una forma de, por lo menos, tratar
a la gente, a los pacientes, con más respeto. Era una manera de respetar a otros saberes y otras prácticas e integrar esas prácticas a la medicina, sobre todo la medicina del Estado. Y en Bolivia, ese esfuerzo produjo un rechazo de la mayoría de los médicos. También se observa lo mismo en Venezuela con el programa de la Misión Barrio Adentro, que también se puede ver como, que también representa de cierta manera las ideas de medicina social y el esfuerzo para democratizar el campo de salud. Entonces, eso es otra cosa que, bueno, primero, esos son ejemplos de cómo se convierten estas ideas en la práctica. Otra cosa que se observa a raíz de todo eso es que la medicina social muchas veces produce conflictos entre médicos. O sea, muchas veces hace que hay una respuesta como muy conservadora de los médicos, y los médicos se hacen más conservadores que antes, porque tienen miedo de que todo se convierte a un socialismo del Estado, o que van a perder sus puestos, o que van a bajar sus sueldos, o van a tener que trabajar más por el mismo sueldo. Y bueno, eso pasa muchas veces. Pero, por ejemplo, eso pasó en Chile claramente, que durante los 60 el colegio médico se hizo mucho más conservador, y de hecho fue uno de los enemigos de Allende cuando era presidente. Entonces, también hay que estudiar esa dinámica, o sea, no solo cómo se convierten las ideas a las prácticas, pero los conflictos que se producen cuando se introducen nuevas prácticas basadas en la medicina social. Vale, Eric, muchas gracias. Está Joel, Nuria y después Nubia. Vale, gracias. Hola, muy buenas tardes. Disculpen por llegar tarde, pero tenía una reunión previa, entonces no podía conectarme. Y bueno, no sé si esto ya lo abordaron previamente. Gracias, Eric, por el texto. Yo lo leí como buen mexicano. El nacionalismo me aflora y la pregunta es, ¿qué pasa con México? Porque en esta narrativa que estás hablando sobre Latinoamérica, como que está muy desdibujado México como un país que me parece que tiene unas características eh, que tiene una historia de la salud, de la medicina social y de la salud pública, que tiene que ver con el proceso revolucionario de principios del siglo XX, en donde los trabajadores se vuelve un mandato constitucional ofrecer salud. Hay debates sobre cómo ofrecer esta salud a la población en el país, donde hay ideas de la medicina social que están ahí circulando, y finalmente se logra construir unos aparatos de salud pública muy poderosos. En los 1943 se instituye el Instituto Mexicano del Seguro Social, que da cabida a los trabajadores, y posteriormente se crea el de los trabajadores del Estado, el otro instituto, y que pues es una salud, una medicina social o una salud pública coja, ¿no? Porque no abarca toda la población, pero bueno, esos son los debates que surgen ahí, que surgieron previo a la creación de estas instituciones. Entonces, justamente coincide esta creación de instituciones en México con el vacío que tú ves entre estos dos polos, entre estas dos olas de la medicina social. Entonces, no sé si en otros países está pasando estos procesos de creación de instituciones, que quizás es donde ahí aparece una ola que tú
no sé, creo que no aparece en tu narrativa, ¿no? Es mi pregunta. Sí. Y gracias. No, de nada, y gracias por venir. Bueno, es una de las grandes, primero voy a reconocer que una de las grandes deficiencias de este libro, que yo hablo muy poco de México. Esto fue una crítica de uno de los evaluadores del libro cuando era todavía manuscrito. Y en el libro, en la introducción, tengo un apartado sobre México en que, bueno, básicamente trato de explicar por qué no lo profundizo más en el libro. Entonces, lo que decidí hacer para que el libro sea compacto, o sea, aparte de como un tema de logística, lamentablemente, como algo tenía que quedar afuera, algo importante tenía que quedar afuera. Y lamentablemente fue esa historia que justamente contaste. Entonces, no puedo decir otra cosa que es una deficiencia del libro. Y yo creo que muchos de los que reciben el libro van a señalar eso y, bueno, tengo que aceptar las consecuencias. Ahora, México sí vuelve a ser como muy protagonista en mi libro, por lo menos, en esta segunda oleada, sobre todo por el programa de medicina social, la maestría de medicina social en la UAM en Xochimilco, con Asa Cristina Lorel y Escudero y bueno, Villarreal, un montón de gente importante que venían de ese grupo. Lo que sí, tú tienes razón que en todo el continente, bueno, no todo, pero en muchos países del continente, ahí en esa época, justamente como los años 40, 50, implementaron algo de un estado de bienestar y muchas veces tomaba esa forma de como una seguridad social parcial que favorecía a los grupos laborales organizados, los trabajadores del Estado y los sindicatos que se agruparon bajo de esos esquemas de seguridad social, ¿no es cierto? Y se ve en muchos países, como en Chile, bueno, eso es un poco más antes, la caja de seguridad social, el de seguro obrero, digo, en Costa Rica tiene su caja, Ecuador tiene su instituto de seguridad social, Argentina tiene sus obras sociales, etc. Lo interesante para mí es, y bueno, no, como dije, no profundicé mucho el caso de México, pero en otros países se observa lo siguiente, que por ejemplo en Argentina, ya después del peronismo, y ya para fines de los 50, principios de los 60, ya está instalado la estructura del sistema de salud, que la mayoría tienen seguro médico bajo lo que se termina llamando las obras sociales, ¿no? Y otra gente tiene que contar con el sistema público, etc. Entonces es un sistema fragmentado. Y lo que pasa es que los beneficiarios en esos sistemas fragmentados muchas veces son ellos que son el freno político a la hacer más universales los sistemas de salud, porque reciben esos beneficios que muchas veces son como un símbolo, no solamente son útiles tener esos beneficios, pero son como un símbolo de un estatus de clase media. Entonces no quieren perder eso y eso hace que eso complica los esfuerzos para hacer los sistemas universales. Y creo que algo parecido pasa en México también. No entré mucho al tema, pero es un tema
muy interesante para mí esos conflictos políticos entre los que sí tienen y los que no tienen beneficios de seguridad social o cobertura médica. No todo se trata de una pelea entre izquierda y derecha, que hay gente en el medio que no son ni de izquierda ni de derecha, pero tienen beneficios y no quieren como perderlos, más que nada. Joel, dijiste algo que tenías Ah, vale. Perfecto. Nuria, adelante, por favor. Hola, buenas tardes o buenos días. Quería preguntar, porque al final de la charla has mencionado las humanidades de la salud, pero a mí me da la impresión de que no sé muy bien cómo se conectan las humanidades de la salud con la medicina social, porque la medicina social, bueno, como has explicado, no viene más de las ciencias, bueno, de los médicos que se interesan por las ciencias sociales y que empiezan a implementar políticas bueno, pues, más izquierdistas, de un carácter marxista, pero, por ejemplo, la inclusión de esta medicina, de la medicina indígena, no ocurre hasta hace muy poquito. Y eso, pues, de alguna manera indica que todavía está esto enmarcado dentro de la narrativa de la objetividad de la ciencia médica y la ciencia occidental como hegemónica, ¿no? Y en cambio me da la sensación de que las humanidades de la salud están como en los mismos años, en los años 30, 40, naciendo o emergiendo un poco desde el punto de vista más de las críticas a la objetividad de la historia de la ciencia. Entonces, no sé cómo, me parece como muy interesante como si hay, bueno, cómo averiguar si hay un diálogo entre ellas, porque veo que vienen como de puntos de partida como muy distantes, o quizás es una percepción que no tiene por qué ser así, pero me he tenido pensando en ello. Porque luego sí que es verdad que, por ejemplo, hay como puntos, figuras, ¿no?, que comentabas, como Foucault, como Gramsci, que también han sido muy relevantes para la historia cultural y que están presentes en la medicina social. Entonces, por eso, bueno, lo he encontrado como muy... que me ha provocado pensamiento de... Sí. Sí me escuchan, ¿no? Sí. Lo que yo quería decir con eso de humanidades médicas es que es lo siguiente. Bueno, esta es mi interpretación, ¿no? Que cuando comenzaba esta segunda oleada de la medicina social, era como una época, fines de 60, principios de los 70, de muchas ideas, en inglés diríamos como counterculture ideas, como contracultura, como contra la corriente de la cultura dominante de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la música, en la literatura, en los movimientos estudiantiles, todo, se podía cuestionar todo, básicamente, ¿no? Y lo que yo observé, es que había ciertos libros y pensadores que tenían mucha influencia, que no se podían colocar realmente dentro de las ciencias sociales, como por ejemplo, ya lo mencioné, pero fue alguien muy importante, Ivan Illich, que nadie lo lee hoy en día, pero creo que en el 72, 71 por ahí, escribió un libro que se llama Medical Nemesis, y en español también. Fue muy popular, y fue un libro popular, o sea, fue muy leído en esa época, porque era como para mostrar que la medicina, que los doctores, los médicos, como casi abusaban a los pacientes, o sea, y que
usaba esa palabra iatrogenesis, creo, como para decir que los mismos tratamientos médicos les hacían mal a los pacientes, ¿no? Pero el ideario de alguien como Illich era como tan difuso, no digo que era como desorganizado, pero no provenía de una rama marxista, que era la corriente marxista, que era lo más importante de las ciencias sociales, de esta persona metida en la medicina social. Y también ellos veían a Illich de esa manera, decían que él no es un pensador muy importante justamente porque no es marxista, porque no tiene una teoría de la estructura de la sociedad. Todas sus críticas son como muy fugaces y se meten en todo, o sea, sin tener nada de como una teoría debajo de todo. Entonces está él y está también Foucault, que yo lo pondría claramente en las humanidades médicas por ser historiador y filósofo de la medicina. Entonces, a pesar de que esos pensadores no fueran marxistas, se toman muchas ideas de ellos, sobre todo destabilize. No sé por qué me cuestan esas palabras largas, pero como de destabilize el campo de medicina completamente. O sea, todo parece posible después de sus intervenciones, ¿no? Y sí tienen cierta influencia. Y la verdad es que no sé cómo serán las humanidades médicas de hoy en día, de la actualidad, y cómo se relacionan con la medicina social y la salud colectiva. Eso realmente lo desconozco, pero se me hace que cuando uno hace una maestría de medicina social hoy en día o de salud colectiva, que uno va a ir conociendo las ideas de Foucault, por lo menos, y muchos otros filósofos de las ciencias y de la medicina que va más allá de las ciencias sociales. Entonces, esa es la idea que tengo. No sé si me explico bien, pero más o menos lo veo así. Sí, perfecto. Muchas gracias. Uh-huh. Gracias. Adelante, Nubia. No te oímos. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí ya. Bueno, espero pues que no sea reiterativa mi pregunta, pero sí, yo soy neófita en el tema, realmente muy neófita, pero sí se me hace como extraño que no sé si no se toca o no se profundiza el tema de Cuba, pues porque Cuba, no sé en estos momentos, pero en otros años se mostraba como una de las, como uno de los países donde estaba muchísimo más avanzada la medicina, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista científico, y que obviamente por las dificultades que se presentaban y se presentan del bloqueo económico, pues tenía muchas trabas, pero yo estuve 2 veces en Cuba, no en ese plan de conocer ese tema. Sí tuve las posibilidades de conversar con algunos cubanos donde le contaban a uno cómo era el sistema médico, y pues a uno le parecía que casi era lo más avanzado desde el punto de vista social que había en el mundo, pues sin conocer lo que, digamos, en el mundo de América, llamaría así, o de Hispanoamérica, de Latinoamérica. Entonces, me parecería como muy interesante, pues primero, digo, no conozco mucho el tema, pero sí en algún momento, pues hacer una evaluación de lo que ha sido el desarrollo de esa medicina, que además también han tratado de llevarla a otros países, como en el caso que usted lo nombró de Venezuela, ¿no es cierto? Porque en estos momentos en Colombia hay un gran debate sobre el tema de la
del servicio médico. Y todas estas experiencias, tanto en el aspecto positivo como negativo, es muy importante conocerlas para poder realmente tratar de, digamos, hacer lo mejor posible y contribuir en la medida de las posibilidades a que se pueda mejorar todas estas condiciones sanitarias de la población. Gracias. Bien, es una buena pregunta. En este ensayo está casi ausente Cuba, en el ensayo que yo escribí, que fue difundido antes. Porque en ese libro que yo mencioné, en la compilación, hay otro autor que se encarga del caso cubano. O sea, en el libro más grande hay un capítulo entero, no mi libro, sino me refiero, perdón, es confuso, me refiero a la compilación en la que figura este capítulo que compartí. Y en esa compilación hay un capítulo todo sobre la medicina social en Cuba. Entonces, esa es una de las razones por qué no traté mucho a Cuba en ese ensayo. Eso por un lado. También reconozco que en el libro mismo, mi libro, ahora me refiero a mi nuevo libro, Cuba tiene un estatus como muy interesante dentro de esta historia del movimiento de la medicina social. Y yo le pregunté mucho a la gente que yo entrevistaba, que son como participantes en ALAMES, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Yo le preguntaba cómo se integran a los cubanos, qué piensan de los cubanos participan o no en ALAMES o en otros organismos de medicina social, publican en las revistas de medicina social. Y lo que casi todos me dijeron era lo siguiente, que los cubanos casi no participan en la medicina social como un movimiento académico o intelectual. O sea, por ejemplo, publicar en las revistas de medicina social o en ese campo sobre la teoría social y cómo se conecta con las inequidades de enfermedad o el proceso de salud de enfermedad, o sea, ese tipo de los determinantes sociales de la salud, la determinación social de la salud, o sea, conceptos como muy propios de la medicina social y esas conversaciones, esos diálogos académicos, hay muy poca participación de los cubanos. Y según me contaron, y yo estoy de acuerdo, eso es porque, primero, los cubanos, por tener el gobierno que tienen, pudieron implementar ese sistema de salud que yo digo que sí es muy universal y basado en la justicia social. Podían conseguir ese sistema como muy rápidamente, sin muchos vaivienes políticos. O sea, es otra política en Cuba. Y segundo, que los médicos en Cuba y los gerentes también de ¿cómo se llama? De su sistema de salud, están como muy centrados en la medicina occidental, con la tecnología que está a su alcance, ¿no? Y solamente quieren hacer llegar estos beneficios de las ciencias médicas a toda la población. Y no se meten mucho en hablar de cuáles son los determinantes sociales de la salud. O sea, estas son preguntas propias a otro tipo de sociedad que no es cubana. Entonces, por eso es como los cubanos realmente no forman parte de esas redes de medicina social, casi no. Y a su vez, Cuba tiene como un porte simbólico súper importante dentro de la medicina social.
es como para muchos es la meta, quieren llegar a ser Cuba. Entonces, por eso la figura de Che Guevara es tan importante, bueno, por varias razones, pero Che Guevara es como el máximo, porque era médico y era parte de la Revolución Cubana. Entonces, simbólicamente Cuba es importante, pero prácticamente no se integra mucho a la medicina social hoy en día. José, adelante. Bien. Bueno, Eric, ahí, digamos, en el marco de la charla me fue surgiendo una duda y quiero preguntarte de nuevo. Está vinculado con lo que preguntamos antes sobre el concepto de medicina social y sus alcances. A ver, vos antes dijiste esto y te entiendo de que te centraste exclusivamente en médicos y dejaste, digamos, excluís un poco otras personas que pueden estar otras profesiones, ocupaciones que pueden estar participando de esta mirada, pero que no son médicos y que no están incluidos. Ahora, estos propios médicos que impulsaron la medicina social, la llamaran o no así, creo yo, digamos, podemos hacer una distinción, decime si estoy equivocado, entre unos esfuerzos por crear instituciones para resolver los problemas de la atención médica, y ahí entraría toda esta cuestión de todo esto que mencionaste vos de la seguridad social, ¿no? De las obras sociales acá en Argentina y demás. Digamos que la población, y también en Argentina con este sistema fragmentado, los hospitales públicos, entonces, pero que básicamente la gente tuviese resuelto el problema de atención médico de alguna forma u otra, que no sea exclusivamente el de la consulta privada que hay que pagar y no todos pueden, ¿no? Digamos, entonces, como la universalización de esa atención. Eso iría por un lado, pero después hay otro lado que también creció mucho y que está vinculado a esta concepción de los determinantes sociales, de la salud y la enfermedad, que es el Estado haciéndose cargo de un montón de cosas que, digamos, que fue impulsado por médicos y que van en favor de promover la salud y evitar la enfermedad. Se trata de educación sanitaria, comedores escolares, direcciones de maternidad e infancia, para señalar algunas instituciones que están ahí. Entonces, eso entraría también dentro de lo que cubre la medicina social, te pregunto, y me pregunto si no es por ahí un poco útil mencionarlo y hacer estas distinciones como para que quede un poco más claro los alcances del concepto, ¿no? Digamos, un poco esta es una sugerencia, un comentario que me sale. Y esto para preguntarte si estoy equivocado o este concepto de medicina social cubre todo esto que acabo de mencionar. Y lo otro que sí me interesaba un poco más como poner como último comentario, a mí hay algo de tu interpretación general del texto que me hace un poco de ruido, que es lo siguiente. Yo entiendo el esfuerzo por señalar que la medicina social esta historiografía no tiene que pensarse tan fuertemente vinculada a la influencia europea. Vos, digamos, como que haces mucho esfuerzo en señalar las redes latinoamericanas, en señalar que esto se dio en contacto con el análisis de la realidad local, pero yo me pregunto si no podría ser un poco más como matizada esa interpretación, o al menos podría ponerte contraejemplos, vamos a decirlo así. Para los casos de los 30, los 40, para la alimentación particularmente, a mí me parece que esa influencia de Liga de Naciones, de Organización Internacional del Trabajo, es mucho mayor de lo que vos señalás, digamos. Esto se aprecia en los conceptos que utilizaban estos médicos, la forma de entender el fenómeno, las propias propuestas que hacían para darle respuesta a la situación, que coinciden con lo que está pasando en todo el mundo y lo que está pasando en toda América Latina. Entonces, para mí, digamos, o sea, es como que independientemente de recomendaciones puntuales o redes concretas que uno pueda decir se cumplieron o no, a nivel de la influencia intelectual, me parece como que es más importante de lo que la señalás, por lo menos en ese caso. No sé, me pregunto si no es como para matizar esa interpretación, es una discusión, por ahí no estás de acuerdo. Sí, gracias. Bueno, voy a responder a la segunda pregunta primero. Yo creo que
Sí, tienes razón. En este ensayo es como estoy enfatizando un poco, tal vez demasiado, la falta de influencia europea. Estoy de acuerdo, puede estar más matizado. Yo creo que en el libro es más sutil, o sea, es más suave esa interpretación. Yo creo que en el ensayo lo hice así porque cuando planificábamos este libro, tuvimos como un encuentro, como un taller, y fue interesante porque casi todos nosotros que estamos en ese volumen estamos tratando de como quebrar esa mitología alrededor de Rudolf Virchow, precisamente, porque estamos como cansados de esas historias de medicina social tan centrados en él y el movimiento de medicina social europea. Entonces, yo seguía esa onda, digamos, en este capítulo. Pero yo reconozco, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con esto de, por ejemplo, la ciencia de alimentación y la política de alimentación en los 30 y los 40 y lo de Pedro Escudero, por ejemplo, tenía mucha influencia desde afuera. O sea, no hay dudas, no hay dudas. En el libro, bueno, tienes que confiar en mí, que es como, es más, yo digo todo esto, pero en este ensayo también lo puedo suavizar, hay tiempo todavía. Yo puedo por lo menos cambiar algunos párrafos para que quede más claro. Entonces estoy de acuerdo, es una buena crítica. La otra pregunta, yo creo que también lo tienes bien claro. O sea, es como hay como dos aspectos de la medicina social que son importantes. Primero es como un análisis de los determinantes sociales de salud, por decirlo, que tiene una visión como estructuralista de la sociedad. Eso por un lado. Y también la política de los sistemas de salud para universalizar, para ser más universales estos sistemas de salud, básicamente. Y sí, tienes razón que todas esas políticas que mencionaste, que también forman parte de como las políticas que apoyan desde la medicina social, aunque sean fuera del campo de medicina en sí. Por ejemplo, promover política de alimentación, de educación, de inclusión social. Todo eso, sí, todo vale en ese sentido. Y claro que por lo general, bueno, hoy en día seguramente apoyan a los gobiernos de izquierda siempre. Los de la medicina social son muy políticamente activos en ese sentido. Sí, entonces sí, yo incluiría todo eso también. Bueno, pues creo que ya llevamos 2 horas de reunión. Creo que no quiero aprovecharme de ti, Eric. Quizás sea un buen momento para cerrar la conversación. Creo que de todos modos quedan un montón de puertas abiertas. Yo creo que este ensayo también es una invitación a profundizar bastantes cosas. Claro, muchas de ellas seguro están en tu libro, pero también nuevas rutas. Yo creo que una de las rutas es justamente esto, cómo articular una historia de la salud con una historia de las ciencias sociales. Eso yo creo que podría mostrar elementos novedosos. Tiene que ver también quizás con una historia de lo social, de la cuestión social, ¿no? Cuando hablabas a finales del siglo XIX, principios del XX, cómo se ha ido entendiendo y pues eso, produciendo conocimiento e intervención sobre eso que vamos a llamar los problemas sociales. Y hay toda también una tradición historiográfica que no necesariamente es la historia de la salud, pero que podría dialogar. Y bueno, yo creo que hay un montón de elementos que invitan a seguir investigando, ¿no? Y pues te agradezco muchísimo por abrir esas puertas, Eric.
Y bueno, pues les agradezco a todos. Les quería comentar antes de cerrar la sesión de hoy que hace un par de días les enviamos también la programación de este semestre. Entonces, en principio ya están, digamos, las sesiones estipuladas. Creo que hay un panorama bastante interesante. Y bueno, pues de nuevo invitarlos a todas y a todos a participar también en el seminario. Como dije al principio, no necesariamente tiene que ser de proyectos ya acabados, sino también hay un espíritu de presentar cosas sobre la marcha, en borrador, trabajos apenas empezando, y creo que ese también es importante destacarlo, pues, y sobre todo invitarlos a ustedes a que, aunque no sientan que tengan una investigación ya muy consolidada, que se animen a presentar en este espacio, porque la idea justamente de este espacio es eso, es un semillero de investigación, es decir, donde vamos cultivando poco a poco ideas, propuestas, enfoques y ir mirando entre todos cómo podemos, ¿no?, desarrollar estas investigaciones. Entonces, les agradezco muchísimo. Les voy a pasar también el link del canal de YouTube, donde están, digamos, colgados los seminarios, las ponencias del año pasado, y donde vamos a ir colgando las de este año. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Erika, adelante, sí. Una cosita más. Yo sé que es muy difícil conseguir mi libro en el exterior. Bueno, yo quería decir que quien quiera una copia digital de mi libro, de este grupo, me puede enviar un email y yo le mando una PDF del libro entero. Genial. Eso. No para circular a todo el mundo, pero si no, es una PDF completo del libro, si quieren verlo. Genial, me parece fantástico. Solamente envíame un email. Vale, muy bien. Perfecto. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo, Eric. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Y les agradezco a todos por su participación, su atención. Y bueno, nos vemos el próximo mes y cualquier cosa, pues nos vamos hablando en la lista de correos que tenemos, ¿vale? Muchas gracias. Luego, muchas gracias. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, Saludos, chao. ¿Cómo estás, Estefan? ¿Qué más, Joel? ¿Cómo va?